Bienvenidos nuevamente. Hoy nos acompaña desde Chile el doctor Fajardo, médico internista de la Unidad de Pacientes Crítico, máster en Ventilación Mecánica y Medicina Crítica y PhD en Regenerative Medicine and Stem Cells, fundador y director del Grupo Internacional de Ventilación #WeVent, profesor adjunto del Programa de Ventilación Mecánica de Chile y Colegio de Kinesiólogos de Chile. Recuerden que si tienen alguna pregunta para él durante toda esta charla, lo pueden hacer a través del código QR que encuentran aquí en pantalla, o también debajo de este código encontrarán el botón de hacer pregunta para que estén atentos si tienen alguna cosa que le quieran preguntar. Y si al final de la conferencia quieren invitarse y quieren hacer la calificación de esta conferencia, recuerden hacerlo. Y pues bueno, también le vamos a dar la bienvenida a la fisióloga Carmen Chica, que nos acompaña, que también le va a dar un saludo a nuestro invitado. Adelante, Carmen, muchas gracias. Gracias, Natalia. Bueno, mil gracias, doctor Aurio, por tu respuesta positiva a la invitación al Congreso de Terapia. Y bueno, es supremamente importante tener en cuenta que el tema que vamos a tratar con usted en el día de hoy es de gran impacto, sobre todo porque la insuficiencia respiratoria aguda es consecuencia de una alteración en el intercambio gaseoso y que esto va a producir una incapacidad de mantener niveles correctos en la presión parcial de oxígeno y en la presión de CO2. En estos pacientes en los que realmente nosotros tenemos el reto, ¿verdad?, de que a pesar de que el aporte externo de oxígeno y que el tratamiento que se le dé a este tipo de enfermedad va a ser un proceso desencadenante que va a persistir en insuficiencia respiratoria, que sobre todo va a ir acompañado de un deterioro clínico tipo apnea, fatiga muscular, alteración del estado de la conciencia, y que no va a permitir que se mantenga un equilibrio gasométrico o un equilibrio ácido-base. Entonces ahí es donde entra el papel de la consideración del inicio de la ventilación mecánica. Entonces, entendiendo de pronto este panorama y que la ventilación mecánica es uno de los procedimientos más comunes en las unidades de cuidados intensivos y que en estos pacientes con insuficiencia respiratoria aguda la ventilación mecánica se va a convertir en la base fundamental de su tratamiento y que su objetivo va a ir radicado sobre todo en la parte del intercambio gaseoso y a reducir el trabajo respiratorio mientras se resuelve la patología de base que causó la necesidad de su inicio. A partir de ahí, pues vendrían toda esta gama de estrategias ventilatorias que usted nos va a regalar en el día de hoy y que son, así como usted lo planteó, una pelea de titanes a las que nos vemos confrontados en el día a día para darle, obviamente, a estos pacientes calidad de atención, disminuir los tiempos en ventilación mecánica que van a estar directamente relacionados con las complicaciones y desenlaces clínicos que a veces no son tan positivos para ellos. Entonces, mil gracias una vez más, Aurio, por tu participación al Congreso y, bueno, te dejo todo este panel solamente para usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. En honor al tiempo, vamos a empezar, digamos. Algo pasó por acá. Estamos intentando reactivar la conexión con el doctor Fajardo para que nos pueda presentar. Aquí está nuevamente. Sí, no sé qué está pasando con la conexión. Ya, por ahí estamos. Ya proyectando. Súper. Perfecto, la vemos. Genial. Nuevamente, muchas gracias, un agradecimiento a todos por la invitación. Y claro, como dijo Carmen, vamos a tratar de tocar en este tiempo que me han otorgado un tema que es súper álgido, muy complejo, diferentes posturas, distintos puntos de vista, mucha evidencia, poca evidencia, pero en general hemos tratado de resumir todo lo que durante la historia se ha estado manifestando con respecto a cómo tratar a nuestros pacientes que tienen una falla respiratoria severa, ¿cierto?, en el contexto de un distrés, y a consecuencia de ello, obviamente, utilizar estrategias que minoricen el daño probablemente que lo podamos estar infligiendo a nuestros pacientes con la aplicación de la ventilación mecánica, que a fin de cuentas es una presión que no es para nada fisiológica y que probablemente puede traer consecuencias severas. Nuevamente agradecerles la invitación y nada, decirles que en este momento yo represento a estas tres entidades y que no presento conflicto de interés en absoluto.
Y pelea de titanes, por supuesto, pero esta vez, para empezar, voy a utilizar a dos grandes mujeres. Obviamente, la mujer como tal tiene que ser siempre quien comande nuestros pensamientos. Y más adelante vamos a entender por qué. Por un lado, Chile, ¿cierto? Gabriela Mistral, la primera mujer ganadora del premio Nobel a nivel iberoamericano y la segunda a nivel latinoamericano. Nada más por citarla, yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa, con zapatitos de oro, como juegan las praderas. Fantástico. Pero no solamente en Chile, también en Colombia, y encontré a la gran Amira de la Rosa. Mujer, eres como el árbol de 100 ramas, hundido de frutos y flores, y nidos y cantos. Titanes, por supuesto, mujeres titánicas, que siempre estuvieron a la vanguardia de la educación, del letrado y de mostrar la parte buena del ser humano. Entonces, más que discusión entre titanes, es nosotros los que ayudamos a nuestros pacientes versus estas enfermedades que muchas veces nos traen problemas. Y entrando en materia, hagamos un repaso rápido de la clasificación y de la conceptualización del estrés. En el 67 el doctor Ashbrook ya empezó a conceptualizar lo que era el distrés como tal, hizo una descripción bastante asertiva sobre esta hipoxemia a consecuencia de una hipoxia a nivel alveolar. Y lo rescatable de su publicación en el 67 en el Lancet, la compliance. Si bien es cierto, daba números un poco no tan reales, no tan acercados a la realidad, obviamente esto es en modelos animales, ex vivo, simplemente el acercamiento histórico real como primera descripción de lo que significa el distrés. Más adelante, saltándonos un par de trabajos extra y muy buenos que aparecieron a continuación, aparece cierto el consenso americano-europeo que pone varias pautas importantes. Por ejemplo, la creación del criterio de Ali, que actualmente todos sabemos que está fuera de la clasificación del distrés, y también la medición de la arteria, de la presión de arteria pulmonar, y con el advenimiento, ¿cierto?, de los catéteres de medición de presión de oclusión, que actualmente también están en desuso por ser muy invasivos. Pero él hacía un acercamiento muy importante donde ya hablaba de criterios de gravedad del distrés, ¿cierto? Si bien es cierto, no fue muy característico el hecho de clasificarlos en gravedad, pero sí hablaba del uso de pi. Entonces, la historia fue progresando hasta que finalmente llegamos a la definición de Berlín, que tiene muchos años atrás, por supuesto, y como pueden ver acá, están grandes descriptores de la historia de la medicina intensiva y la ventilación mecánica, que por demás nombrarlo, pero en el fondo esta definición de Berlín, que probablemente ahora esté un poco modificada, excluyó claramente los criterios de Ali, que ya no existen, como dije, aplicado al distrés, por supuesto, ni la medición de la presión de la arteria pulmonar. Pero sí, muy importante la clasificación en leve, moderado y severo, que todos ustedes lo conocen, ¿cierto? Severo, que es en donde nos vamos a centrar ahora, una PASI menor de 100, pero con necesidad de PIB arriba de 5. Por lo tanto, a partir del consenso americano-europeo del distrés, ya se hablaba de la necesidad de una presión positiva al final de la expiración como parte de mantener este equilibrio o, si quieren, esta homogenización del tejido pulmonar injuriado. Y lo que hemos logrado reclutar o abrir, dependiendo de la estrategia, mantenerlo abierto con PIB. Por lo tanto, como definición y como tratamiento y como terapia, la PIB tiene que estar siempre presente para poder apoyar a nuestros pacientes. Y en eso se basa la ventilación mecánica. Punto a favor para el doctor Murray, la escala de Murray, que si bien es cierto en la historia fue muy mal agradecida con el doctor Murray, pero yo diría que es el que más aportó. Fíjense ustedes que en su publicación claramente divide, ¿cierto?, a la hipoxemia en leve, moderado y severo. Probablemente no fue muy categórico en decir cuál era leve y cuál era moderada ni severo, como la definición de Berlín, pero ya hablaba de niveles de hipoxemia, súper importante. Score de Murray, ¿cierto?, que da una valoración y que habla de distrés severo cuando hay más de 2.5 puntos. Habla de una presión positiva siempre al final de la expiración en los pacientes que están ventilados con PIB más de 5, y incluso él habla de PIB arriba de 15, y en ese momento no teníamos muy claro el concepto de ventilación protectora, pero él en sus estudios hablaba efectivamente del beneficio de la PIB. Y obvio, los niveles de compliance, que son los que actualmente nos rigen, arriba de 60, yo diría que arriba de 80 incluso, son niveles dentro de la normalidad. Y en el 2012, el equipo italiano comandado por Ferguson y Camporota, que es parte del equipo de Gattinoni,
Hicieron esta tabla que yo creo que hasta ahora es la que nos debe comandar en el tratamiento del distrés. La clasificación que acabamos de mencionar, leve, moderado y severo, y todo lo que está en azul implica lo que tiene evidencia estadísticamente significativa de peso, es decir, el paciente que tiene un distrés severo se beneficia de ventilación protectora a consecuencia de un volumen tidal bajo, por supuesto, eso está más que demostrado. Niveles de PIB alto actualmente está un poco en tela de juicio y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy, pero por ahora la evidencia lo acompaña. El bloqueo neuromuscular está en amarillo en esta clasificación del semáforo, es decir, puede que se beneficie, evalúalo caso a caso, paciente a paciente. Sin embargo, yo diría que el bloqueo neuromuscular probablemente debiese estar con una coloración entre amarilla y azul. La posición prona, por supuesto, esto no está en discusión, hay demasiada evidencia que dice y que habla del beneficio del prona en distrés severo. Incluso los equipos españoles pronan a los pacientes por debajo de 160. En otros lugares podrían incluso pronar por debajo de 100. Ahí hay diferencias de valores que va a depender mucho de la protocolización de cada centro o de cada unidad. Y más adelante tenemos las membranas intercambiadoras de CO2, ¿cierto? El ECMO, que si bien es cierto está ganando mucho espacio, todavía no ha tenido evidencia robusta que apoye que en distrés severo tiene indicación franca. Nosotros, como equipo, más allá de utilizar la PAFI, porque tomando en cuenta la realidad de muchas de las unidades de cuidados intensivos, tomar seriadamente gasometrías puede ser un problema. Entonces, no necesito siempre, digamos, utilizar la PO2 y la FiO2, es decir, la ratio PAFI, cuando también podría tener un instrumento a la mano que es la medición de la SAFI, es decir, la saturación periférica con la FiO2, siempre que el paciente esté bien perfundido, por supuesto, y que tenga niveles de correlación. Más que nada es como un orientativo, no es un valor tan exacto como una gasometría, por supuesto, pero te sirve más o menos para saber si está respondiendo o no en un momento bedside. Y lo otro que nosotros venimos tratando de enseñar y de pregonar es que más allá de la PAFI y de la SAFI, que son consecuencias de la homogenización de la ventilación, recuperar compliance, por supuesto, ganar cantidad de pulmón útil o de intercambio y disminuir el espacio muerto. Yo creo que esta tabla, con esto que acabo de ponerles acá, estaría mucho más completa. Yo no soy nadie para decir ni cuestionar esta tabla, por supuesto, pero probablemente a raíz de toda la evidencia actual, creo yo que esto es lo que debiese aplicarse actualmente, más allá de la PAFI y de la SAFI. Y una breve entrada y salida rápida, digamos, de la fisiopatología del distrés. Todos sabemos, ¿cierto?, una alteración de la membrana alveolo capilar con aumento de la permeabilidad, respuesta inflamatoria importante que va desde la parte vascular a la parte alveolar, en donde se desata toda una respuesta inflamatoria con factores proinflamatorios, cascada de coagulación, aumento del edema, y se vuelven a activar factores intrínsecos de inflamación y esto se torna un círculo vicioso y la respuesta inflamatoria se vuelve exponencial, descontrolada, catastrófica y finalmente el paciente no fallece por hipoxia, fallece por disfunción orgánica múltiple y eso es lo que tenemos que tener claro. Pero más o menos esa es la fisiopatología rápida y obviamente en los pacientes que presenten esta etapa del distrés avanzado se ve lo que todos sabemos en radiografía de esa manera, ¿cierto? Entonces ya entrando en temas de ventilación protectora como tal, nada más que aplaudir la descripción de Gattinoni, que después fue corroborado nuevamente por un equipo italiano a través del advenimiento del escáner, donde dividieron en tres zonas. Primero, la zona colapsada o posterior o dependiente si quiere, donde francamente con ella no contamos. Ni es reclutable, nunca va a abrir, está llena de edema, está colapsada, está en una zona donde difícilmente vamos a llegar con flujos o con presiones de acuerdo a sus escuelas de formación. Por lo tanto, esa zona no sirve para ventilar. Pero tenemos dos zonas extra. La zona alta, ¿cierto?, es la que es susceptible de sobredistensión, y la zona media, que es en donde se juega un poco toda la nueva evidencia con respecto a reclutamiento, aplicación de PIB, ganancia de superficie, etc. Entonces, en estas dos zonas, que claramente Gattinoni la describió como baby lung, porque claramente el peso medido por escáner en unidades Hounsfield dejó entrever que no era un pulmón normal, sino era un pulmón más o menos parecido al del peso de un niño de entre 5 y 6 años. Entonces, si eso lo extrapolamos a la curva de presión-volumen, nos damos cuenta que obviamente como
compliance se encuentra disminuida, la curva se encuentra desplazada hacia el eje de las abscisas y por lo tanto vamos a requerir mayor presión o mayor flujo para lograr ventilar a este pulmón. De todas formas, el concepto de pulmón rígido no existe, eso es un error, y quiero dejar claro que no es un pulmón rígido, es un pulmón pequeño, y eso lo describió Gattinoni hace mucho tiempo atrás, en el 2005, incluso antes, pero fue corroborado por escáner con este advenimiento de la tecnología en escáner. Y nada, obviamente hablar de la ventilación, del daño inducido por la ventilación mecánica, con conceptos muy básicos, ¿cierto?, de distensibilidad y elastancia, sí, son inversamente proporcionales, aunque no siempre. Y mediciones clásicas como la presión plató, la driving, la presión PIB aplicada, la presión de pausa, los volúmenes aplicados, etc. Esta es una curva que está descrita prácticamente en los primeros pasos de bienvenida a la ventilación mecánica. Nada más para recordarles que las curvas siempre están, siempre estuvieron y siempre van a estar para guiarnos en la ventilación adecuada de nuestros pacientes. Por otro lado, les traigo un resumen fantástico del equipo brasileño, publicado en el 2012, donde hablan, por ejemplo, de, en plano bidimensional, por supuesto, de cómo se induce daño a través de la ventilación mecánica. Todos conocemos los términos volutrauma, barotrauma, biotrauma y todos los traumas que quieran. Sin embargo, esta tabla es muy decidora. Por ejemplo, cuando se habla de volutrauma, obviamente, más allá de que hay que evitar de que el paciente tenga presiones elevadas, más allá de 30, dicen algunos, yo diría que hay que ser más permisivos y dependiendo de qué tipo de presiones hablemos. Sin embargo, obviamente, la forma de minimizar el daño, tanto por volutrauma como por barotrauma, el baby lung, por supuesto, en pacientes con distrés, y más adelante ya estamos entendiendo que el concepto de baby lung no solo se aplica a pacientes distresados en términos de ventilar entre 6 o menos ml por kilo de peso ideal. Así que manejar presiones de vía aérea o presión plató menos de 30 ya está totalmente descrito, ¿cierto? Y lo que les dije, utilizar volúmenes tidal bajos. Lo mismo con el biotrauma. Acá la mecanotransducción es un concepto que hay que entenderlo mucho. El cizallamiento, producto de la apertura o reapertura y cierre cíclico de las unidades alveolares que se lograron reclutar en algún momento, sin la aplicación adecuada de PIP, van a colapsar y esto se desata como una respuesta inflamatoria extra a la que el paciente ya presenta. Y por lo tanto estamos empeorando su situación actual y seguramente se va a estresar más y esto va a terminar muy mal. Entonces, evitar ese cizallamiento va de la mano con el biotrauma, por lo tanto, una ventilación protectora, ¿cierto? Aplicación de PIP, por supuesto, y fíjense ustedes que acá aparece el Acurasis, que es un trial fantástico que habla sobre la aplicación precoz de cisatracurio como un bloqueador neuromuscular para tratar no solamente las asincronías, que es un tema que podríamos discutirlo durante horas, sino más bien para entender bien cómo está funcionando en términos mecánicos nuestro pulmón que estamos tratando. Por otro lado, lo que les mencioné es obviamente el tema de evitar el atelectrauma a través de la disminución del estrés strain, es decir, la aplicación de PIP adecuados con ventilación protectora. Maniobra de reclutamiento, bueno, otro tema a conversar, sin embargo, yo diría que hay que evaluar caso a caso. Utilización de niveles elevados de PIB, por supuesto, y el prono, que ya lo mencionamos. Formas de disminuir o aminorar estos daños que se asocian a la ventilación mecánica. Y, por supuesto, la toxicidad por oxígeno, que a muchos les cuesta hacer el switch para entender que el oxígeno es un medicamento como otros y que efectivamente puede traer consecuencias. Como, primero, existe ya trabajos con evidencia sólida que hablan de toxicidad por oxígeno, sobre todo en pacientes que se encuentran con esta terapia en forma prolongada. Pero más importante, las atelectasias por reabsorción. Y esto tiene evidencia aún más sólida, por lo tanto, ponerse un target de saturación entre 88 y 94, yo diría 94 incluso mucho, entre 88 y 92 estamos súper bien. Porque he visto en unidades de paciente intensivo que de repente la gente se esmera por tener a su paciente saturando 100. Y eso no es necesario, por lo tanto hay que cambiar el switch porque eso siempre puede traer atelectasias por reabsorción. Este gráfico que se parece al metro de Santiago, pero súper bueno en términos logísticos, digamos, del equipo español de García Prieto, que publicó en el 2014, separa en 4 ramas la forma en la cual debemos guiar nuestro manejo ventilatorio al paciente. Si seguimos la rama verde, ¿cierto? Bueno, partimos presión pico, o presión peak, como le llamen, resistencia a la vía aérea, flujo, e incluso la compliance dinámica.
Si nos vamos a la mecánica de la pared torácica, que está en rojo, partimos también de la presión meseta, presión esofágica, por supuesto, compliance de la pared torácica, y en algún grado la presión intraabdominal, que todos sabemos que la elastancia es mínima, probablemente nula, pero cuando el paciente está bloqueado, se pierde esta capacidad de movimiento diafragmático, pero el peso gravitacional que puede tener por los órganos sólidos intraabdominales hacia la cavidad torácica sí representa una presión intraabdominal. Por otro lado, en la mecánica del pulmón como tal, la presión transpulmonar, por supuesto, todos sabemos que más allá de la fórmula tan simple de cálculo, la presión transpulmonar fisiopatológicamente es la que comanda las ventilaciones. Compliance pulmonar, por supuesto, matriz extracelular, sí, más que nombrarla, y la capacidad residual funcional, o si quieren, la cantidad de PIB. Y entre eso y el volumen corriente y la compliance, el strain. Stress-strain, hay conceptos que son complejos, pero que ya todos los tenemos claros. Eso en un plano bidimensional. Y lo que hizo Gattinoni, aplicando la ingeniería de materiales, es llevar esto a un plano tridimensional, o probablemente 4 dimensiones, como dijo mi compatriota Rodrigo Adasme. Bueno, cuento corto, Gattinoni vino y nos dañó la fiesta y dijo, todo lo que saben es poco, así que yo voy a hacer más, típico de él, y creó una fórmula que probablemente a todos nos cuesta entender, y ahora hay fórmulas mucho más resumidas que probablemente dejan fuera variables muy importantes. Sin embargo, a rescatar que acá utilizan varias variables del plano bidimensional, como la frecuencia respiratoria, el volumen, la elasticidad, etc. Es un concepto nuevo, novedoso, interesante, por supuesto tridimensional, que es lo que tenemos que pensar, sobre todo si aplicamos fuerza a un sistema viscoelástico. Por lo tanto, esto es una aproximación muy buena actualmente y nosotros fuimos parte del Mechanical Power Day que se hizo, me parece, hace un año atrás. Obviamente con pandemia están parados todos los análisis. Sin embargo, para dar un punto de corte en valores de normalidad, es quizá el próximo año tendremos ya un estudio multicéntrico gigante donde afortunadamente fuimos parte. Entonces, ahora sí viene la pelea de titanes como tal. Y dos titanes gigantes, profesores míos indirectos y algunos directos, amigos. Por un lado tenemos al profesor, acá de nuestro lado del charco, si quieren, al profesor Marcelo Amato, un grandísimo de la ventilación mecánica. Yo diría el mejor, un gusto personal, en donde le gusta ir más allá de los miedos de aquellos que manejamos ventilación mecánica. Y obviamente lo demuestra con evidencia sólida. Y él está del lado del open lung approach, es decir, abrir el pulmón y ventilarlo con el pulmón abierto. Pero del otro lado tengo a el doctor Pelosi, un grandísimo también de la ventilación mecánica, y él dice, no, no hay que ser tan extremos, vamos a utilizar una estrategia un poco más sutil, más tranquila, y vamos a tratar de minimizar el daño que podríamos infligir al paciente al utilizar presiones muy altas, como lo dice, sobre todo niveles elevados de PIB, como lo hace Vera Amato. Esos son los dos titanes que traigo a continuación y veamos qué dice cada uno. Pelosi parte diciendo, ok, la evidencia dice lo siguiente, si utilizamos niveles de PIB adecuados, no vamos a tener efectos deleterios. Si no utilizamos PIB, probablemente el alveolo no va a sobredistender comparado con niveles elevados de PIB, donde sí o sí, sobre todo en las zonas no dependientes, va a haber una sobredistensión. Pero no solamente eso, el efecto a nivel vascular hace que estas presiones con PIB elevado, si quieren, se estrujen, así como muy coloquialmente, los vasos sanguíneos y todo este edema vaya al intersticio y ahí nos metemos en problemas en términos de intercambio, porque aumentamos el EO2, o sea, la distancia de extracción y un problema serio. Esta es la postura de él, no elevar tanto la PIB para evitar que haya sobredistensión, colapso y en algunos capilares pulmonares extravasación, incluso linfáticos. Y él trae este escáner, graficado por supuesto, donde podemos ver que las zonas que están pintadas como de azul un poco más intensos están sobredistendidas, y las zonas que están en las partes posteriores o más dependientes hablan obviamente de atelectasia o difícil apertura. Entonces él encuentra un equilibrio entre manejar volumen tidal bajo con PIB moderado, y esto nos lleva a una driving también baja o moderada, con mínima sobredistensión. Contrario a lo que hace el equipo de Amato, donde, claro, utilizan PIB alto, ¿cierto? Y pese a que utilizan volúmenes tidal disminuidos, Pelosi asegura que
en las áreas no dependientes, siempre va a haber sobredistensión, y esto es su gráfico. Interesante, la postura. Pero ¿qué pasó? Efectivamente, el doctor Slavsky, otro monstruo, dijo, ok, vamos a ver si efectivamente este cierre y apertura cíclicas producen respuesta inflamatoria extra, y esto lo corroboró mediante lavado bronquialveolar. Tomó muestras, ¿cierto?, de pacientes que se manejaron con diferentes niveles de PIB y demostró que aquellos que tenían uso de PIB alto o PIB medio alto y que presentaban algún grado de atelectrauma, de sobredistensión, efectivamente tenían aumento de la presencia en nivel de lavado bronquialveolar, de presencia de sustancias proinflamatorias. Pero del otro lado, igual, con el cierre y reapertura cíclicos o cizallamientos, también había la presencia de factores proinflamatorios en aquellos que existía efectivamente este cizallamiento en forma continua. Por lo tanto, la conclusión de este experimento en pulmones ex vivo fue que hay que evitar este cierre y reapertura cíclicos para disminuir o aminorar la presencia de respuesta inflamatoria. Entonces, concluyendo y apoyando lo que dice Pelosi, por supuesto, más allá de la reducción del VT, la estrategia del Open Lung muestra que mejora, ¿cierto?, sus números, no a consecuencia de la aplicación de PIB, sino a consecuencia de la reducción del volumen tidal, es decir, aplicando el concepto del Levy Lung. Y ahí se calentó Amato, y ahí vamos a ver la respuesta de Amato. Entonces él dice, obviamente los pacientes pueden ser reclutables, pero ¿para qué llegar a un nivel extremo si se puede manejar bien en niveles medios, siempre y cuando no se haya una presentación de sobredistensión y por lo tanto minimizamos la bili? Y por otro lado, no solamente en la parte ventilatoria, sino en la parte hemodinámica. Todos sabemos que la aplicación de presión positiva va a tener algún grado de repercusión hemodinámica en términos de aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo y de la poscarga del ventrículo derecho también, entonces vamos a tener problemas. Entonces él dice, mejor evitarnos todo eso, disminuyamos la repercusión hemodinámica y por tanto vámonos por lo seguro. Y esa es la postura de Pelosi, donde después se apoyó por todo este equipo, ¿cierto?, también brasileños de por medio, así como sacándole un poco de pica a Amato, y dijo, efectivamente, para disminuir la cantidad de stress-strain hay que evitar sobredistender, por lo tanto, disminuir el volutrauma y disminuir el atelectrauma, como consecuencia produce una disminución de bili. La conclusión fantástica es no llevar al pulmón del paciente a niveles extremos, pero tampoco dejarlo que claudique a niveles de la curva de inflexión inferior. Cuestionable, porque esta curva, si bien es cierto, es bastante buena en términos de aprendizaje. Yo diría que probablemente hace mucho tiempo atrás hay herramientas mejores para titulación de PIB. Pero esa es la postura que tenía el profesor, y tiene el profesor Pelosi, o tenía, después de Wivent, conversaremos. Entonces, él concluye, mantener a los pulmones parcialmente colapsados, no es necesario llevarlos a niveles de apertura máxima, pero sí evitar este cierre y reapertura cíclicos a nivel alveolar, y dar una ventilación gentil, siempre que, ¿cierto?, se ventile con las zonas que son ventilables y no sobreexigirlas. Yo diría que ahí podríamos terminar esta presentación. Sin embargo, todos queremos escuchar la respuesta del profesor Amato. Y para no quedarse corto, dijo, voy a utilizar a otros cabezones del tema, y con el profesor Kaczmarek hicieron un estudio randomizado controlado, probablemente un trial que hasta ahora no ha sido vencido, el Open Lung Approach. Una estrategia que se basó utilizando como una columna vertebral, digamos, lo que dijo el Large Network, ¿cierto? Que todos sabemos, un target de oxigenación entre 55 y 80, hablando en términos de PO2, con saturación que ya mencionamos entre 88 y 95. Sin embargo, ellos también demostraron, como pueden ver en esta tabla, que la mortalidad disminuye con volúmenes tidal bajos por debajo de 6 ml por kilo de peso ideal. Basado en eso, publicaron este trial, ¿cierto?, donde con una estrategia protectora y con la aplicación de PIB lograron demostrar la disminución de la mortalidad a los 28 días. Y ahí también podríamos terminar esto, porque es una aplicación fantástica, es un RCT bien trabajado, bien diseñado, con conclusiones bastante decentes. Y esto fue apoyado más adelante con un metaanálisis de Hugh, donde también demostró que el uso y la aplicación de volúmenes tidal bajo, el uso de PIB moderado y alto, pero sobre todo la driving pressure, a niveles de protección, demostraron disminución de la mortalidad. Y ahí esta cosa se incendió, porque empezaron a aparecer más trabajos donde efectivamente tanto el doctor Villar como también Luis Blanch
en sus dos estudios importantísimos, como son el ARIES y el ALIEN, también demostraron, ¿cierto?, que la aplicación de PIB, pese a que ellos no lograron ser tan convincentes en sus trabajos para demostrar disminución de la mortalidad, y hablaban de aplicación de PIB en estos pacientes que tenían algún grado de distrés severo. Entonces, aplicación de PIB para disminuir el edema, por supuesto, no solamente para ganar superficie de intercambio en reclutamiento, en términos de reclutamiento de unidades parcialmente o colapsadas como tal, sino también como una barrera para evitar que este edema se vuelva a meter al alveolo y mantener abierta esta superficie de intercambio a través de PIB. ¿Qué pasó? Entonces, Amato no se quedó tranquilo y utilizó el escáner como herramienta, ya que lo hizo Gattinoni también, y con otros grandes cabezones del mundo, como Medov, dijeron, ok, vamos a ver qué pasa. En este escáner, la parte superior, si me siguen, es un paciente que está con un distrés severo, por supuesto, un escáner horrible, que ojalá nadie lo quiera enfrentar. Y como pueden ver, la aplicación de PIB por sí sola no produjo nada en absoluto, nada. Y es por eso que acá, en forma progresiva, no mostró gran ganancia de tejido aireado. Distinto pasó, ¿cierto?, cuando aplicó una maniobra de reclutamiento y posterior PIB, seteado a la gran forma del profesor Amato, y ganó, por supuesto. Miren, partió acá y terminó así. Maniobra de reclutamiento más aplicación de PIB. PIB ideal. No estamos hablando de una PIB perfecta ni una PIB fantástica. Es una PIB adecuada para el paciente. Y esto tiene un punto fisiopatológico de explicación muy clara, ya que entramos nuevamente en las curvas de punto de inflexión superior e inferior, ¿cierto? La aplicación del setting decremental de PIB es súper claro en términos de que lo que hacemos es partir al paciente acá, ¿cierto? Este punto de inflexión inferior, donde ya se vence la presión de apertura, reclutamos volumen, teóricamente entre el punto de inflexión superior e inferior está la mayor cantidad de reclutamiento, y llevamos este tidal del paciente a una zona de sobredistensión siempre controlada, siempre vigilada, y es transitoria, por lo tanto el daño que se puede hacer, siempre que el paciente sea respondedor, por supuesto, y en este contexto yo sugiero la aplicación del potencial de reclutamiento, se lo lleva en forma transitoria a zonas de sobredistensión, pero después en la rama expiratoria, como pueden ver acá, todo lo que ganamos, ¿cierto?, en apertura de unidades alveolares, lo llevamos a una zona más segura en la rama expiratoria, en términos de volumen tidal. Por lo tanto, lo que está abierto lo mantenemos sin tanta sobredistensión, y lo que se logró abrir con la aplicación de PIB decremental lo mantenemos abierto. Y de esa forma ganamos superficie de intercambio, disminuye la compliance, y esos son los objetivos principales de las maniobras de reclutamiento y la titulación de PIB. La oxigenación es una consecuencia, no tiene que ser un objetivo. Ojo con eso. Y eso es el gran trabajo del el Open Lung Approach, que también logró mostrar, ¿cierto?, en términos de mortalidad, disminución, y aquí la cosa se puso peor. Este trabajo es muy bueno, sin embargo, la comparación del OLA versus el ARS Network no mostró grandes mejorías en términos de días, progresivos me refiero, en el contexto de compliance. Si ustedes se fijan, estuvieron como andando la mano nomás. Y la mortalidad no se vio tan afectada, pero es un trabajo muy grande. Y esta foto, a quien agradezco muchísimo al gran amigo Enrique Monares. Si ustedes pueden ver, tengo a Gattinoni discutiendo acá con Amato. No sé de qué estén hablando, pero debe estar muy entretenida esa discusión. Hubiese dado todo por estar ahí presente a ver qué pasa. Pero veamos lo que dice la evidencia actual. Ventilación protectora en distrés no está en discusión, eso hay que hacerlo aquí en Colombia, en la China, en todo lado. Y la evidencia es robusta y está de parte de la ventilación protectora, así que ahí no hay discusión. Existe estrategias de pulmón abierto, por supuesto, tanto en términos de aplicación de PIB como en términos de maniobras de reclutamiento. Sin embargo, no existe uno protocolizado a nivel mundial, por lo tanto ahí empieza a haber un poco de heterogeneidad en el manejo. Pero la relevancia del uso de PIB está más que demostrada, es decir, aquel que crea que el uso de PIB no está de la mano con mantener y evitar el stress strain, probablemente
sea un poco escéptico en el uso de presión positiva. Y las maniobras de reclutamiento, que acá yo las puse en azul, pero debiese estar en estricto rigor en amarillo, si bien es cierto, no han mostrado disminución de la mortalidad en ninguna de las estrategias. Sin embargo, cuando se suman, por ejemplo, a Prono y a un setting adecuado de PIB en forma decremental, seguro que vamos a tener buenos resultados, seguro que sí. Y esto tiene su explicación muy lógica. Disminuimos el cierre y reapertura cíclico, es decir, disminuimos la telectrauma y por lo tanto el biotrauma. Y al prevenir este de reclutamiento, seguro ganamos superficie de intercambio, por supuesto, y evitar, obviamente, como les dije, las atelectasias por denitrogenación. Y existe el PIB óptimo, yo diría que no. Sin embargo, hay algunos autores un poco más extremos en términos de presiones, hablando de maniobras de reclutamiento y de PIB, efectivamente hablan que existe una PIB óptima. Yo diría que no, pero otros hablan de una PIB adecuada y otros hablan de una best PIB. Podríamos entrar en discusiones gigantes sobre esto. Sin embargo, como les digo, yo prefiero utilizar el término PIB adecuada. Pero ¿cómo se setea, sea cual sea el nombre que le quieran poner a esta PIB? Tres cosas. Primero, el gold standard, y de hecho me parece que al final de la presentación les puse un trabajo recién salido, donde comparan a pacientes que se seteó su PIB ideal basados en tomografía de impedancia y en presión transpulmonar. Ambos tuvieron ventajas en términos de homogenización del parénquima, en términos de mejoría de la presión transpulmonar y por lo tanto en términos de seguridad. Sin embargo, ninguno se demostró ser mejor que el otro. Probablemente en algún grado de sueño fantástico podríamos aplicar, ¿cierto?, las dos estrategias para tener el nivel adecuado de PIB, sobre todo en términos de ventilación regional, lo cual no va a pasar. Sin embargo, los que somos pobres y los que no contamos con esta tecnología en bedside, podemos utilizar aún la curva de inflexión inferior, ¿cierto? Les acabo de mostrar el loop de presión-volumen, que si bien es cierto puede tener todas las implicancias y todos los cuestionamientos que quieran, sin embargo todavía es útil para hablar en términos de seguridad. Aquellos que tienen, insisto, la tomografía de impedancia y el balón esofágico para calcular como subrogante la presión pleural, fantástico, y los que no, pueden utilizar, ¿cierto?, guiarse por ecografía o guiarse por escáner, y algunos otros hablan incluso de basarse en la compliance estática, de acuerdo a las curvas lo que se puede ver en las curvas de presión-volumen, probablemente es lo que hacemos nosotros. Entonces, nuevamente Amato ahora utilizó la tecnología y comparó escáner con tomografía de impedancia, y como pueden ver con la aplicación de PIB 5, existen zonas que están totalmente colapsadas, y esto, si nosotros lo ventilamos sin llegar a un seteo adecuado, seguro vamos a ganarnos un atelectrauma, biotrauma, mecanotrauma, ergotrauma, etc. Todos los traumas. Trauma mental también del pobre médico o del pobre equipo sanitario, porque seguro el paciente no va a andar bien. Pero lo importante acá con Amato es que una vez que encontró el equilibrio entre la sobredistensión, que son estas zonas brillantes, y el colapso, que son estas zonas en azul, en este caso lo encontró en 19, y por término de seguridad se tira 2 números atrás, y esto es una PIB de 17 en este paciente con distrés, ¿cierto? Y encontró un equilibrio entre la sobredistensión y el colapso. Nada más que recordar que esto él ya lo habló en términos teóricos y ahora actualmente lo demostró con impedanciometría. Y este gráfico lo agradezco a Angelo en Brasil, donde estoy totalmente de acuerdo con él, esto de la PIB-fobia, tenerle miedo a la PIB. ¿Por qué? Si se hace un seteo de la PIB ideal de tu paciente, no tendría por qué producir sobredistensión ni tampoco aumento de las presiones, pero siempre y cuando sea guiada por alguna estrategia, con el paciente en términos de seguridad bien controlado, y sobre todo hecho por quienes tienen algún grado de experiencia. No se recomienda realizar maniobras de reclutamiento ni setting de PIB en aquellos que no tienen algún grado de experiencia, porque tiene efectos deleterios en los pacientes. Y un viaje rápido, ¿cierto?, sobre todos los trabajos que apoyan el uso de PIB, como el Alveoli, que lamentablemente en el 99 es un trabajo muy bueno, pero no logró demostrar mejoría, ¿cierto?, de la mortalidad en términos de comparación de PIB alto versus PIB bajo. Y después ya vienen el Express, ¿cierto?, y el LOPS, que lamentablemente son buenos trabajos, pero tampoco lograron demostrar disminución de la mortalidad, aunque demostraron mejoría de la oxigenación, disminución de la compliance, etc.
y un par de metaanálisis que, si bien es cierto, mostraron que los niveles de PIB altos se relacionaban con sobredistensión y con aumento de la mortalidad, y algunos con barotrauma, y ahí nos metimos en problemas gigantes, excepto el Open Lung Approach, ¿cierto? Donde dijo, ya, ok, aquí podríamos hacer una pausa y ver si efectivamente hay o no aumento de la mortalidad, y como pueden ver, no había aumento de la mortalidad según el Open Lung. Este es un resumen que habla, ¿cierto?, la comparación del low PIB con un PIB alto en los trabajos que les acabo de demostrar. Y hasta ahí, hasta el trabajo de Talmor íbamos súper bien, pasando por el Loves Express, lo que les mostré. Sin embargo, aparece años después, o diría años atrás, el ART, y echó todo a perder. Todo lo que se veía fantástico en términos de mortalidad, el ART lo echó a perder con una mortalidad altísima, de arriba del 55% para pacientes con PIB de 16, pero fíjense ustedes, comparado con PIB de 13. Extraño, ¿ah? Tomando en cuenta que las presiones plató de ambos son muy similares y están dentro de rangos descritos como normales. Llamativo cuando menos. Entonces analicemos un poco, desmenucemos un poco el ARC Trial, donde, como pueden ver, efectivamente utilizó estrategias de PIB alto para compararlo con PIB baja, y aquellos que fueron manejados con estrategias de PIB baja mostraron disminución de la mortalidad comparados con aquellos que utilizaron estrategia de manejo con PIB elevada. Y esto produjo un alboroto total a nivel mundial porque todos le tenían mucha fe al Open Lung, y resulta que el ART lo trajo y lo destruyó. Y se hizo un análisis gigante, ¿cierto?, de todas las variables, y efectivamente mostró un intervalo de confianza de 95%. Y aquí podríamos nuevamente terminar la conversación, porque este es un metaanálisis gigante donde concluyó que efectivamente el uso de PIB alto aumenta la mortalidad. Pero ¿qué pasó? Como todos somos escépticos, nadie se quiere quedar tranquilo con las conclusiones, y el equipo español dijo, ok, vamos a ver, vamos a hacer un metaanálisis por metaregresión de este trabajo, y vamos a ver qué pasa. Utilizaron la presión de distensión continua como un subrogante de la PIB para ver si, en el contexto de FiO2 o de intercambio, o de PAFI si quieren, había un aumento o no de la mortalidad. Entonces había una mortalidad, o sea, criterios de inclusión de mortalidad a los 28 días, evaluando nuevamente la PIB alta versus PIB baja, ¿cierto? Y en términos de intercambio gaseoso medidos por PIB. Se hizo una búsqueda en Medline, Envise y en el Cochrane. ¿Y qué pasó? Utilizó reclutó todos los estudios que habíamos nombrado más o menos, y resulta que nos encontramos con algo fantástico. ¿Qué pasa? Que aquellos que tienen una PAFI límite de 160, ellos consideran que ya está en su mejor compliance y en su mejor PIB. Es decir, si un paciente que está estresado tiene una PAFI de 160, no necesita hacerse nada, porque ya está reclutado, porque ya está con su mecánica adecuada, siempre que esté obviamente en mediciones estáticas dentro del rango de seguridad. Si tiene 160, hay que sentarse y esperar a que la causa o la etiología de ese estrés mejore. Porque hacer cosas como elevar PIB o cualquier otra cosa por encima de este nivel de intercambio, lo único que ha hecho fue demostrar mortalidad sin beneficio. Sin embargo, por debajo de este punto de corte 160, sí se beneficia de hacer cosas, por ejemplo, pronar al paciente, maniobras de reclutamiento, titulación de PIB, etc. Y este trabajo echó a perder al ART Trial y dijo, el ART tiene muchos puntos flacos que son muy cuestionables en términos de diseño y conclusiones, sobre todo. Entonces, como les decía, este estudio dijo, ok, arriba de 160 el incremento de PIB, que es el subrogante de esta presión de distensión continua, no incrementa ni el beneficio y puede ser perjudicial, lo que les acabo de decir. Por lo tanto, por debajo de eso hay que hacer cosas, y sin embargo hay que tener cuidado, ¿cierto?, en términos de seguridad. Entonces, ¿cuánto PIB es necesario? Utilicemos varias armas. Primero, un bedside importante solamente al analizar, ¿cierto?, herramienta gigante que estos gigantes de la ventilación mecánica trajeron a colación, ¿cierto? Súper simple la definición en la curva o en la rama inspiratoria, que tiene que tener un ascenso más bien recto, si quieren. Esto representa un stress index de 1, que se considera normal. A partir de eso, cuando esta curva presenta algún grado de presión, ¿cierto?, es un stress index mayor de 1, por lo tanto habla de sobredistensión, y en primera instancia uno tendría que cuestionarse el nivel de PIB que está apoyando al paciente, y por otro lado el volumen tidal. Y del otro lado, un stress index menor de 1, donde hay, ¿cierto?, una curva con esta morfología, y por lo tanto el paciente podría ser beneficiario de disminución
de reclutamiento, tanto por PIB o aumento del volumen tidal. El Stress Index, un arma fantástica bedside que ya fue de la mano, ¿cierto? Demostrada sobre todo en trabajos de Brochard, donde efectivamente como herramienta bedside ha demostrado ser un arma muy buena en términos de setting de PIB y de volumen tidal, para evitar sobredistensión sobre todo. Y obviamente Billy. Este es un trabajo muy bueno que fue presentado en el 2001 en el Journal of Respiratory Critical Medicine, perdón, donde efectivamente hablan de una titulación decremental de PIB, donde se va de la mano y se constituye casi de la misma forma en términos de disminución de la sobredistensión con la mejoría de la compliance. Entonces, ellos empiezan a recomendar, ¿cierto?, el uso de un setting decremental de PIB para mejorar, o más bien para disminuir la sobredistensión y evitar los daños colaterales al paciente, pero sobre todo para mejorar la superficie de intercambio y por lo tanto la compliance. Y lo que yo les decía, ¿cierto? No existe una PIB óptima, pero sí una PIB adecuada, en donde se encuentra un equilibrio entre lo que es la sobredistensión y el desreclutamiento, o el cesallamiento, o el stress strain, como quieran llamarlo. Entonces, encontrar ese punto es el arte de ventilar, y eso va a depender de cada paciente, por lo tanto no podemos pretender crear tablas como si fuese una receta de cocina para enseñar de ventilación mecánica, porque eso no existe. La ventilación tiene que ser individualizada y es por eso que no existe una PIB óptima. Aunque podría haber, si acaso logramos encontrar de alguna forma, en algún momento de la vida, que actualmente no existe, un setting individualizado regional de cada compliance, ¿cierto?, zonal, y de cada PIB o de cada beneficio de PIB para estas zonas. Por lo tanto, lo que nosotros vemos como una PIB es una PIB global y no necesariamente representa la zonal, y esto es un problema gigante que actualmente no hemos logrado llegar a hilvanar tan fino, pero ese sería un target a estudio más adelante. Nada más que recordarles que Gattinoni también, hablando ya de ventilación protectora, cuando él logró efectivamente aplicar niveles elevados de PIB y en conjunto con estrategias de volumen tidal bajo, la compliance iba de la mano con una mejor homogenización del parénquima pulmonar, y esto fue demostrado, ¿cierto?, con él, más o menos con un equipo chileno, en el año 2006. Y el prono, solamente por mencionarlo, obviamente el prono no es una maniobra de reclutamiento, que quede claro. El prono es un arma gigante, una herramienta que nos permite optimizar la ventilación mecánica y probablemente ser más susceptible a ese sistema respiratorio de una maniobra de reclutamiento, pero como tal no es una maniobra de reclutamiento. Lo único que hace es ventilar, ¿cierto?, entre dos superficies un poco rígidas, hablando en términos de la columna vertebral. Hacia arriba, nada que hacer, y hacia abajo, si liberamos las zonas compresivas, recuperamos la elastancia de la pared torácica y por lo tanto vamos a invertir las fuerzas, es decir, la gravitacional siempre va a estar hacia abajo, pero las fuerzas elásticas van a estar siempre haciendo hacia arriba, se invierten en prono, por lo tanto la fisiopatología permite liberar las zonas atelectasiadas, volverlas susceptibles de reclutamiento, optimizar la redistribución tanto vascular como de flujos, y ahí mejora la oxemia. Y si sobre eso el paciente se beneficia en un reclutamiento, dependiendo de la fórmula que quieran utilizar o de la herramienta que quieran utilizar, mejor aún. Pero para que sepan que ese punto es súper importante. Y esto quedó demostrado, ¿cierto?, por todos los trabajos de todos los grandes de siempre, como Mancebo, el doctor Fernández, Tacón, etcétera, etcétera, donde efectivamente mostraron que pronar a los pacientes se correlacionaba con disminución de la mortalidad. Excepto los trabajos iniciales de Gattinoni, como pueden ver acá, están del otro lado de la curva de riesgo, y tanto en todos los grupos como los pacientes con PAFI más de 100, excepto los pacientes con PAFI menos de 100. ¿Por qué? Porque Gattinoni en sus trabajos, e incluso el profesor Guerrán en el 2004 y en el 2000, en términos de todos los pacientes y de intercambio de FIO2, ambos autores, en esos años todavía no teníamos tan claro el término o el concepto de ventilación protectora y baby land, y es por eso que ellos fracasaron, digamos, en sus trabajos en términos de mortalidad, porque utilizaron volúmenes tidal arriba de 8 y de 10 incluso. Y es por eso que ellos no lograron entrar en el beneficio del prono. Pero esa era la causa. Y hablando de mujeres grandes como las que hablamos en un principio, ¿cierto?, Gabriela Mistral y Amira de la Rosa, encontramos a la doctora Carol Hudson, que nos trajo un trabajo fantástico. Esto es una cosa impresionante. El FARLab, si quieren, donde hablaba que efectivamente en maniobras de reclutamiento, quizá un poco sobrepasados de presiones, pero con
setting adecuado de PIB mostró disminución de la mortalidad en términos de disminución de producción de factores proinflamatorios como interleuquina 6, factores de necrosis tumoral alfa, disminución de la compliance, o sea, mejoría o optimización de la compliance, y obviamente como consecuencia de eso una mejoría del intercambio gaseoso. Y nada más esta tabla para hacerles ver que efectivamente los pacientes que tienen niveles decrecientes, que son susceptibles de setting de PIB a niveles decrecientes, se demostró que efectivamente tanto la compliance como la oxigenación encuentran un punto óptimo de cruce cuando se utilizan niveles de PIB alto. Cuando utilizamos niveles de PIB bajo, como pueden ver, la oxigenación está por debajo y la compliance también. Entonces, a nivel o a forma de parábola, los dos tienden a encontrarse en un punto mixto cuando encontramos un nivel adecuado de PIB en fórmula decreciente. Y esto también fue demostrado en el Critical Care en el 2007, donde fue bastante bueno. Entonces, podemos tener certeza de que efectivamente existe ventilación protectora, por supuesto. Y ahí el mayor representante es el LungSafe. Acá podríamos nuevamente terminar la discusión porque el LungSafe fue capaz de demostrar todo lo que hemos conversado durante este tiempo, que ya no tengo idea cuánto nos hemos pasado. Así que disminuyó cierta mortalidad en términos de ventilar a pacientes con volumen tidal bajo. Todos lo sabemos, pero vino a corroborarlo. Segundo, disminuyó mortalidad en términos de uso y setting de PIB elevado. No teníamos claro, el LungSafe lo aclara. Disminuyó mortalidad en términos de utilización o manejo de driving pressure por debajo de valores menores a 14. Fantástico. Eso lo teníamos con Amato, ¿cierto? Esbozado, y acá el LungSafe lo trajo a colación, demostró y está más que claro. Y la presión plató, por supuesto, con valores menores de 25, incluso ellos lo destacan, también se relacionó con disminución de la mortalidad. ¿Quieren estrategia protectora? LungSafe. Y posteriormente, como los grandes nunca se cansan, siguen publicando y dicen, ya, efectivamente los pacientes que son beneficiarios de presiones elevadas, o sea, de maniobras de reclutamiento y de setting de niveles de PIB elevados, se benefician de estrategias, ¿cierto?, quizá un poco extremas al principio, pero después colocándolos en niveles de seguridad, porque te aseguras de que lo que es susceptible de apertura queda abierto. Ahí el resumen tan simple, y eso se fuge de la mano con disminución de la mortalidad. Ahora, si vanamos un poco más fino, ¿cierto? La titulación de la PIB basado en la presión transpulmonar también fue demostrado más adelante en términos de idealización, ¿cierto?, de la compliance y de presiones. Y obviamente esto disminuyó el estrés strain, y de esa forma también no solamente ganamos superficie de intercambio y homogenizamos parénquima y nuevamente la misma cháchara de la compliance que mejora, y a consecuencia de eso mejora la oxigenación. Habla de formas de llegar a esa PIB adecuada sin tener que sobredistender al paciente. Y Gattinoni acá, lo que les decía, la fórmula tridimensional, donde utiliza volumen tidal, flujo, driving pressure, frecuencia respiratoria y PIB. Sin embargo, un poco compleja la fórmula, extrapolado, insisto, a términos viscoelásticos e ingeniería de materiales, donde es una premisa muy buena, un fundamento muy bueno, que lamentablemente aún no ha logrado ser demostrado del todo. Sin embargo, con la aplicación de la teoría riológica, probablemente esto cobre un poco más de sentido. Pero para que sepan que es importante que existen ya elementos que nos permiten hablar de ventilación protectora, ¿cierto? Sumando más estrategias y armas para mantener el rango de seguridad. Este es un modelo matemático que presentan estos autores, que le llamaron el CURE, donde efectivamente tratan de minimizar la elastancia o aumentar la compliance con mejoría del intercambio a consecuencia de un algoritmo que nos permite tener una ventilación específica por cada zona pulmonar. Este es un trabajo muy bueno que está todavía en desarrollo. Lamentablemente, como les dije, es un flujo matemático, no es todavía aplicado a la parte clínica. Sin embargo, si uno piensa, probablemente va a ser un gran avance para la forma de manejar a nuestros pacientes, ya que, como les dije en todo el trayecto de esta exposición, lo ideal sería no tener mediciones globales, sino regionales, y eso aún no lo hemos logrado hacer. Pero este algoritmo matemático pretende traer este manejo focalizado para entender cuáles son las mejores formas de beneficio para nuestros pacientes en términos de ventilación mecánica, pero también evitar hacerle daño. Entonces, como conclusión, si el paciente tiene una PAFI arriba de 160, ese probablemente es su mejor PIB, y no hay nada que hacer ahí. Déjalo reposar, déjalo tranquilo.
hablando obviamente en términos de ventilación protectora, que ya quedamos más que claros, VT menos de 6 ml por kilo de peso ideal, una driving menor de 15, una presión plató menor de 30 y por ahora mechanical power menor de 12. Si no responde, como pueden ver en semáforo verde, prono, y si no responde, bueno, ahí nos metemos en problemas y empezamos a encomendarnos a la religión que cada uno crea, pero podríamos probablemente postular al paciente a ECMO o incluso los que no cuentan con ECMO, maniobras de reclutamiento y empezar a utilizar, por ejemplo, el Novalung como membrana de intercambio y remoción de CO2. Así que muchas gracias. Yo una vez más agradecido con todos ustedes para brindarles un poco de lo que es la ventilación protectora, un resumen tedioso, gigante, podríamos seguir conversando sobre esto, sin embargo, espero que haya sido de su agrado y una vez más agradecimiento a todo este hermano país colombiano que espero visitaros muy pronto. Muchísimas gracias, doctor Áureo Fajardo. Fue muy ilustrado y tuvo sus momentos bastante graciosos, pero perfectos para dilucidar esto. También invitamos al fisioterapeuta que está con nosotros para que podamos hacer un pequeño panel conversatorio entre ustedes dos. ¿Les parece? Le doy la palabra entonces. Me está perdiendo el mouse. Adelante. Hola, Aureo, ¿cómo estás? Con Alex Peña de Colombia. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Mucho gusto saludarte. Bueno, pues nada, primero que todo, agradecerte por este recorrido histórico que nos has hecho del SDRA. Creo que ha sido un gran reto asumir en este corto periodo de tiempo un recorrido tan profundo y tan importante de esta serie de maniobras que en realidad nos dejan el espectro del manejo del cuidado intensivo sumamente claro, ¿no? Hay una, bueno, primero que todo asumirlo, Aureo, y es algo que podemos tomar a manera de resumen, es que esto puede llegar a ser un péndulo, ¿no? A pesar de que hay evidencia que nos dice concretamente que hay medidas que mejoran la mortalidad, pueden llegar a variar, como tú mismo lo explicabas con el ART. Ya cuando el LUNSAFE también nos dice que tenemos unas cifras probablemente bajas de presión de plató, probablemente esas cifras bajas pueden llegar a generar un nivel de sobredistensión o pueden llegar a generar strain pulmonar y eso también puede llegar a repercutir en la mortalidad de los pacientes. Ahora tengo una pregunta muy concreta teniendo eso como base y es ¿en qué momento ustedes como intensivistas, o sea, en tu experiencia, te sales del molde y dices, bueno, hasta aquí voy con la evidencia, pero el reto que me imponen mis pacientes de pronto me exige salirme de ahí o necesariamente uno tiene que ir enfocado a la evidencia? Excelente pregunta. No nos habíamos visto en persona, así que gusto conocer. No. Actualmente todo, claro. Pero mira, sí. Gracias por tu pregunta y es muy bueno porque lo que nosotros como Vivent y obviamente como sentir personal es pregonar y enseñar la ventilación protectora, pero sobre todo la ventilación individualizada. Es decir, yo no puedo pretender crear una tabla para ventilar a toda una población. Eso es imposible, eso no existe. Tengo yo que adecuar mis conocimientos y obviamente mi estrategia de manejo a lo que el paciente necesita. Y es por eso que a mí como que me carga cuando me dicen el paciente no está acoplado al ventilador, que no es así. Es que tú no estás acoplado a lo que el paciente demanda, a lo que el paciente necesita. Entonces uno tiene que adecuarse a lo que el paciente necesita. Ahora, no es lo mismo ventilar, por ejemplo, a un paciente estresado con un EPOC, en donde probablemente las presiones de vía aérea van a estar disparadas, y entonces ahí decir, oye, hablar de ventilación protectora con intentar llegar a una presión plató de 30 puede ser un reto gigante, no digo que no se logre, digo que va a ser probablemente muy difícil de hacerlo. Entonces, evaluar caso a caso, ¿cierto? Patología por patología, para brindar una estrategia individualizada. Yo diría que podría salirme de los términos de seguridad cuando hablamos de casos extremos, por ejemplo. Actualmente, ya situándonos en la realidad actual de la pandemia, donde todo el mundo ha disparado para todos lados, yo creo que hemos perdido el norte de la evidencia, es decir, y ahí podríamos hablar 3 horas más sobre los temas en ese contexto. Pero yo creo que siempre hay que tener en cuenta la fisiopatología. Si uno entiende la fisiopatología, va a entender el por qué hay que hacer las cosas, o el por qué está pasando las cosas. Y en ese contexto, la evidencia
casi siempre va respaldada de fisiología, no siempre, casi siempre. Sin embargo, lograr ese equilibrio entre la fisiopatología, la evidencia y lo que tú estás viendo frente al paciente es un reto. Y eso es individualizar la herramienta o la ventilación o el soporte integral intensivo de nuestro paciente. Así que yo te diría que la respuesta a tu pregunta es, hay que evaluar caso a caso. Ok, muchas gracias, Aurelio. Vamos a darle paso un poco a las preguntas de nuestro auditorio. Por acá Alejandro pregunta desde su experiencia, ¿cuál es el mejor momento para el desmonte de la PIT? Presión positiva al final de la respiración, además de los niveles de oxigenación, imagenología y mecánica pulmonar. Es que igual gracias por la pregunta. Lo que hay que hacer es sentarse, tomarse un café y pensar. Tu paciente ya tiene resuelto su problema de base, porque la ventilación mecánica es una herramienta, no es la panacea. Eso no le va a mejorar a tu paciente, le va a comprar tiempo para que tratemos la etiología y la causa, un manejo integral, global del paciente, porque no estamos tratando un distrés ni un pulmón, estamos tratando un paciente. Entonces, yo me puedo sentar, como decía al final de mi exposición, con PAFI 160, me siento y me tomo un café y espero que el antibiótico haga efecto, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo empiezo a disminuir la PIP? Cuando ya tengo controlado, ¿cierto? Ya tengo controlado la etiología inicial que produjo el distrés. Cuando probablemente el paciente ya muestra estabilidad hemodinámica y viene en regresión del soporte vasoactivo. Cuando hemos recuperado en algo la cantidad del tejido ventilable efectivo. Cuando manejamos parámetros de seguridad, cuando el paciente, si acaso tuvo disfunción orgánica múltiple, ya viene en regresión, cuando ya está mejorando. Solamente ahí yo diría, ok, empecemos a winnear al paciente, porque el winning es un término gigante también, no necesariamente cuando empieza a despertar al paciente, hay otro tema de horas. Sin embargo, yo diría que cuando tienes todo el cuadro, por lo menos controlado y en vías de resolución, ahí recién podemos empezar a disminuir o a echarnos para atrás con la estrategia que estemos teniendo, aplicando a nuestro paciente. Bueno, ahora tengo dos preguntas. Yo sé que una de las dos te va a gustar mucho, dejémosla para el final. Por el momento vamos a pasar una pregunta de Ignacio Lobos y de Carmen Chica, una pregunta casi que en común, porque tienen una inquietud acerca de qué maniobras de reclutamiento alveolar recomiendas en la experiencia en el paciente COVID. ¿Qué estrategia de titulación de PIT utilizas tú en este momento con tus pacientes? ¡Ay, qué linda pregunta! Bueno, los que me conocen personalmente saben que me gusta responder pregunta con pregunta. Entonces yo diría, ¿por qué tendría que reclutar a un paciente? Efectivamente, el paciente se beneficia de ese reclutamiento. ¿Cuál sería el beneficio y el riesgo y el equilibrio entre esos dos puntos para saber si efectivamente tengo que reclutarlo o no? Te digo, en la experiencia que manejamos nosotros acá, con suerte, en los 6 meses que llevamos peleando en pandemia, con suerte habremos aplicado, yo personalmente, 1 o 2 veces maniobra de reclutamiento. El resto no. Eso deja entrever que no necesariamente las maniobras de reclutamiento hay que aplicarlas como de rigor. Son una estrategia de salvataje, por ejemplo. Hablando de maniobras de reclutamiento perfectamente realizadas, como está descrito en la evidencia, bien vigiladas, monitorizadas, maniobras de reclutamiento de verdad, no cosas a medias. Y la estrategia que yo podría, ya aclarando ese tema inicial, ¿cierto? En el que ojalá no haya que hacer una maniobra de reclutamiento, pero si hay que hacerlo, yo recomendaría utilizar cualquiera de las dos. La maniobra de la doctora Hudson, que ahí les dejé el paper para que lo analicen con mucho cuidado, pero como yo soy Amato Lover, prefiero el algoritmo de Amato. Y en ese contexto, nosotros como un grupo internacional llegamos a un consenso que también lo pueden ver en nuestra página web, en donde explicamos a lujo de detalle cómo aplicar una maniobra de reclutamiento, y obviamente ahí le mando un agradecimiento y un abrazo gigante a tu compatriota. Sabemos de quién hablamos, ¿cierto? ¿Puedo decir nombres o no? Sí, normal. Ya, está publicado en nuestro website, ¿cierto? Con autoría inicial de él, pero con todo el sello de WIBEN, en qué términos aplicar maniobras de reclutamiento y sobre todo nosotros que recomendamos un algoritmo que basamos en la modificación de la maniobra inicial de Amato. Lo hacemos más corto, en 3 tiempos, acotado en más o menos 2 a 3 minutos. Pasamos primero a una ventilación controlada por presión, partimos en PIP de 10, le aplicamos una driving de 15, lo cual nos da parámetros de seguridad. En los primeros 30 segundos, o sea, 60 segundos, subimos la PIP a 10,
a 20 y a 30. Si a eso le sumamos esta presión de driving que seteamos en presión, 30 más 15 son 45. 45 como nivel máximo de presión son bastante aceptables dentro de todo, porque la doctora Hudson, por ejemplo, llega hasta 60, 65, hay algunos otros que llegan a 55. Nosotros llegamos a un consenso basado, insisto, en el algoritmo de Amato. 45 creemos que es aceptable. Y de ahí en más empieza el cambio, ¿cierto? La fase 2 de titulación de la PIP, basado en la medición constante de la compliance, en volumen control, asegurando un BT de 6 ml por kilo, ¿cierto? Y haciendo énfasis, insisto, en qué momento encontramos en PIP decreciente la mejor compliance. Entonces partimos de 18 y bajamos paulatinamente de a 2 hasta volver a llegar a 10, y ahí termina la segunda parte de la maniobra, y empieza la tercera. Se supone que en la segunda uno ya entendió cuál es la mejor compliance con la mejor PIP de este paciente, y vuelves a setearte en volumen, en presión control por 30 segundos más para dejar la PIP en la PIP que tú viste que se beneficia el paciente con mejor compliance, y de ahí en más se recomienda el modo ventilatorio que a uno más le guste. Nosotros, por ejemplo, recomendamos volumen control. Entonces pasamos de presión control, volumen, presión nuevamente a volumen, ya con todo este setting adecuado de la PIP basado en la mejor compliance. Ok, muchas gracias, Aureo. Esta es la pregunta que pienso que de pronto tú eres muy indicado para responderla, y es: si nosotros hacemos un análisis fisiopatológico de la posición prona desde las primeras publicaciones por Paer, por Douglas, por el doctor Bryan, pasando por Gattinoni y Garam, finalmente nosotros podemos interpretar que la posición prona per se se comporta como un factor que previene el daño o la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Desde el punto de vista mecánico podemos inferir eso. Ya en este momento se ha establecido de pronto una disparidad entre muchos clínicos entre cuándo sería indicado utilizarlo en el paciente que no está intubado, o qué tanto la podemos utilizar en el paciente que no está intubado, y qué resultados podría tener, en vista de que uno de los primeros reportes de caso de Guam dice que parece que las personas que se ventilan en decúbito prono, que no están intubados, se salvan o tienen un mejor nivel de sobrevida, ya que los que no se pronan. Entonces, si bien el mecanismo fisiopatológico dice que puede llegar a servir, ¿qué tanto juega el papel de tenerlo intubado o no tenerlo intubado? Si es la P-Cili el factor fundamental, o si definitivamente es la progresión de la enfermedad la que nos va a marcar que el paciente fracase en un pronovigil, como lo llaman ustedes. Fantástico. Primero, nosotros le llamamos ventilación, o sea, prono con ventilación espontánea. No me gusta mucho el término de pronovigil. Pero, a ver, la evidencia, que es lo que a nosotros siempre nos caracteriza, la evidencia en este momento todavía se está creando. Actualmente no hay nada sólido que diga, sí, esto está funcionando. Pero hay varios puntos. El primer punto a destacar es que actualmente ya salió un trabajo muy grande que dijo, el distrés como tal, el distrés del COVID-19 es incluso menos inflamatorio que un distrés por una sepsis bacteriana. Y hay un trabajo gigante sobre eso, así que la famosa tormenta de citoquinas quedó muy, muy golpeada con este paper, porque incluso el estado inflamatorio, a consecuencia del paro cardiorrespiratorio, tenía mucho más inflamación que el propio distrés por el COVID. Por ahí podemos empezar a entender que la fisiopatología no era tan magnífica como muchos nos hicieron ver o muchos creían que podía ser. Volviendo al tema del prono, la evidencia es clara y sólida. Dice que los pacientes que tienen distrés severo se benefician del prono. El prono está indicado en pacientes que tienen PAFI menos de 160 y que son refractarios, ¿cierto? Con hipoxemia refractaria y que manejan presiones de Viera elevada o que tienen PCO2 elevada y que el paciente empieza francamente en deterioro. Algunos utilizan el prono incluso por valores de PAFI debajo de 100, nosotros usualmente en 150. Y la evidencia dice eso, los pacientes que tienen distrés grave se benefician de prono. No hay ninguna evidencia, por ahí hay un trabajo muy chico, no hay ninguna evidencia, estoy hablando fuera de COVID, que hable de que efectivamente los pacientes se benefician de prono en distrés leve y moderado o en hipoxemia leve, como quieran. No hay evidencia de eso. Pero pensando desde el punto de vista fisiopatológico, si yo, ahora que estoy sano, supongo, me doy vuelta
y me prono, seguro voy a mejorar mi oxigenación, seguro. Pero eso no porque se beneficie del prono como tal, sino porque existe algo que se llama el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxico. Y de hecho nosotros como equipo estamos trabajando en esa publicación actualmente, que va a salir ojalá el próximo mes, donde explica eso de la hipoxemia, que en verdad es un proceso fisiopatológico que lo tienen más que claro todos aquellos grandes estudiosos de la fisiopatología. Entonces, si los pacientes que tienen este prono, o sea, que tienen el COVID con distrés leve, los prono, por supuesto que van a mejorar, porque se activa el reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxico y al pronar, indistinto de la gravedad que tenga, voy a redistribuir el flujo vascular y por lo tanto voy a mejorar la superficie de intercambio, el aporte de oxígeno. Pero ¿qué pasa si estos pacientes yo los doy vuelta, es decir, los resupino? Y hay un trabajo gigante por ahí que lo mostró Brochard y que después Gattinoni se enojó con él. Lo dijo claramente, si yo doy vuelta a estos pacientes que los prono, es decir, los resupino, vuelve a caer la PAFI, vuelve a caer la oxigenación. Y si los vuelvo a pronar, vuelven a mejorar, por supuesto, porque está en hipoxemia y con la redistribución, insisto, tanto pulmonar como vascular, el prono va a mostrar mejoría. Pero no está indicado porque no es un distrés severo. Ahora, ahí tenemos una amplia gama de discusión porque hay gente que prona a pacientes en ventilación espontánea, los prona con PAFI de 150. El paciente con PAFI de 150 hay que intubarlo, está gravísimo, no hay que esperar mucho. Pero probablemente este grupo o este nicho, si quieren, entre el distrés leve y la hipoxemia leve, probablemente ahí hay algún grado de beneficio. No sé si por el prono por sí solo, no sé si después de mantenerlo pronado, no sé, 8 horas y al resupinarlo y apoyarlo con presión positiva se mantenga este reclutamiento que se logró con el prono. No lo sé, hay un nicho difícil de concluir ahí. Nos falta evidencia en ese contexto porque no nos habíamos enfrentado a algo así. Sin embargo, la cosa está clara. Probablemente tiene que ver el antecedente patológico del paciente, tiene que ver el soporte con el cual manejamos los grados o estadios iniciales de la enfermedad, tiene que ver con la evolución de la enfermedad, por supuesto, con la capacidad inflamatoria y de respuesta del paciente, tiene que ver en el día en el cual llega de evolución el paciente. No es lo mismo un paciente que llega al tercer día que al día octavo, que ya hemos visto que ahí empieza más o menos el punto de quiebre. Depende de muchos factores, pero nosotros lo que tratamos es de evitar pronar a estos pacientes que probablemente lo único que hace es aumentar su drive, aumentar el trabajo respiratorio y en ese contexto desatar, ¿cierto?, una respuesta inflamatoria extra a la que ya está enfrentando, el PSILI que se llama, y lo único que hacemos hasta ahora, lo que dice la evidencia en COVID, es que aquellos que han permanecido, por lo menos un gran número, yo hablaría de un 80-90% de aquellos que fueron pronados, apoyados, sea cual sea la terapia no invasiva, terminaron intubados. De hecho, nosotros mismos estamos trabajando actualmente en una publicación donde hacemos una comparativa de las dos estrategias y resulta que definitivamente la cánula no queda muy bien parada, que digamos, un adelanto más que nada, pero el daño pulmonar que hemos visto en los pacientes que fueron inicialmente apoyados con cánula en términos de fibrosis es tremenda. O sea, por lo menos en nuestra realidad, ya ni siquiera estamos tratando de utilizar la cánula porque ha destruido literalmente pulmones de pacientes jóvenes solamente por el hecho de aguantarlos porque se puede, porque vamos, porque está respirando lento, porque tiene frecuencias de 20, porque está pronado, porque está saturando bien. Da lo mismo, el paciente tenía PAFI de 140, apoyado con cánula casi a 60, 70 FIO2, discusiones gigantes, cosas que probablemente hay que volver atrás. Yo creo que la enseñanza grande del COVID es volver atrás, volver a la fisiología, volver a la fisiopatología y centrarnos en lo realmente importante, que es el paciente, no el pulmón. Ok, Aureo. Y yo no sé si de pronto lo que tú mencionas, cuánto nos va a costar la decisión de intubarlo de manera rápida o de aguantarlo. Y si de pronto el paciente luego tendría que, el resultado de ese tiempo de espera probablemente puede llegar a ser una PSILI, ¿no? Trabajar espontáneamente sobre un parénquima totalmente con una enfermedad progresiva, ¿ya? Y no sé si de pronto pueda llegar a ser ese el factor decisivo para que esos pacientes puedan llegar a desarrollar esa fibrosis pulmonar. Ahora no sabemos si el tiempo nos dirá cuánto esos pacientes se mueren respecto a los que se intubaron de manera temprana, ¿no? Probablemente ya cuando finalicemos todo esto, pues vamos a tener un espectro mucho más definido de cuándo lo podemos utilizar y cuándo no.
Creo que esa es una de las pequeñas conclusiones que hemos podido llegar a tener. Aureo, agradeciéndote, y para finalizar, yo quiero que en un minuto tú le puedas llegar a esas personas que nos están acompañando en este momento en el auditorio, a las que te pueden llegar a escuchar o a ver, de qué tú les recomendarías en cuanto a estrategias cuando ellos se paren frente a un ventilador, individualizar, no sé, dejarnos guiar por la evidencia. Tú, como Aureo, ¿qué nos puedes recomendar al auditorio? Sí, yo como Aureo le recomiendo primero leer mucha evidencia, o sea, partir con la fisiopatología y a partir de eso entender bien cómo funciona el sistema respiratorio y el paciente en general, y de ahí basarse en la evidencia, porque no podemos pretender empezar a hacer cosas o a manifestar cosas o a aseverar cosas que no tienen ningún soporte o ningún fundamento demostrado en lo que hace muchos años atrás nos comanda en todo. Acabo de demostrarles, con tremenda cantidad de evidencia, que la ventilación protectora está perfectamente avalada por disminución de la mortalidad. Entonces, no podemos salirnos de eso solamente porque a mí se me ocurrió que existen los fenotipos, por ejemplo, sin ánimo de ofender a nadie, ni tampoco pensar que efectivamente voy a pronar al paciente y lo voy a apoyar con cánula hasta que ya no dé más y tenga que intubarlo. O sea, estamos empezando a inventar cosas que no están descritas porque no hay evidencia. Y es como que probablemente a todos nos dio COVID y todos estamos un poco alterados en la situación, pero el llamado es a mantener la calma, a volver a lo básico, a lo fundamental, a lo ideal, a la fisiopatología y a la evidencia. Y entender que estamos enfrentando a un paciente enfermo y no solamente un pulmón enfermo. Y que el beneficio de la mortalidad siempre va a estar basado en la evidencia. Por lo tanto, si manejamos al paciente en forma individualizada, dentro de los parámetros de seguridad protectores, teóricamente se puede morir el paciente, por supuesto, pero ahí hay otros factores. ¿En qué momento de su evolución llegó? No es lo mismo un paciente joven que un obeso que tiene 1 millón de comorbilidades y que era asmático y que fumaba. O sea, juegan muchos factores en este balance. Pero yo creo que, insisto, ventilación individualizada, manejo en general individualizado, evidencia, fisiopatología, es lo que yo recomendaría. Y si tienen dudas, obviamente preguntar a los que más saben. No a mí, yo no sé casi nada, en verdad. Bueno, Aureo, pues sin más agradecerte por toda la importancia de tu conocimiento y de compartirlo con nosotros, con todos los asistentes. Y pues nada, sin más, darle paso ahora a Natalia. Nata. No, muchísimas gracias entonces a los dos, al doctor Fajardo y obviamente pues a usted, fisioterapeuta Peña. Yo creo que entonces vamos ya finalizando la primera parte del día y vamos a reconectarnos después de este tiempo para almorzar, para descansar un poco, y volvemos a la 1:05 de la tarde para continuar con esta grandiosa jornada. Recuerden que si quieren también meterse en las diferentes secciones de nuestra muestra comercial, lo pueden hacer a través de la plataforma, y ahí están algunas de las mejores empresas de la industria completamente dispuestas a brindarles el mejor servicio. Y les agradecemos que si están activos en las redes sociales, que no se les olvide enlazarnos a través del numeral Yo Estoy en el Congreso AMSI, que estamos muy atentos a sus comentarios. Ya volvemos y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros.